Bienvenidos a Enclave Mayor, el podcast en el que exploramos temas de actualidad, cultura y sociedad. Mi nombre es Johnny Gutiérrez Merlano y en este primer episodio abordaremos sobre un tema que siempre que sale un informe de las pruebas PISA preocupa a muchos, aunque luego se olvida la semana, que es la calidad educativa en Colombia. En la próxima media hora estaremos comentando si es solo una cuestión de aumentar recursos tecnológicos en el aula, qué diferencias hay entre colegios privados y públicos, cómo afecta esto a los estudiantes, los desafíos que se enfrenta la educación en Colombia. Hablaremos con expertos y expertas en el campo de la educación, también con estudiantes para que tengamos un amplio más radio de los temas. Nos enfocaremos en temas específicos como el uso de la tecnología, la importancia de la formación docente y las diferencias entre colegios públicos y privados. Estos temas fundamentales para comprender la calidad educativa en Colombia. Así que sin más, entre intro. A ver, ¿cómo que no hay intro? A ver. Producción, ¿cómo que no hay intro? Hombre, descarguen cualquier canción con copyright, pónganla. ¡Producción! Como sabemos, las pruebas PISA son un conjunto de evaluaciones que se realizan cada 3 años a estudiantes de 15 años en todo el mundo para medir su capacidad en matemáticas, lectura y ciencia. Estas pruebas son administradas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y Colombia ha participado en ella desde 2006. En las pruebas PISA más recientes, realizadas en septiembre de 2022, Colombia tuvo un puntaje de 391 en matemáticas, 412 en lectura y 403 en ciencias. Estos resultados muestran un claro descenso en comparación a las pruebas anteriores, evidentemente estando por debajo del promedio de la OCDE y solo superando a España, es decir que fuimos últimos. Hay que aclarar que España quedó en último lugar porque la prueba de matemáticas no se pudo realizar por diferentes cuestiones en el país. El hecho es que si nos enfocamos en los resultados por regiones, encontramos que los estudiantes de la región Caribe, que incluye a La Guajira, tuvieron un desempeño más bajo que el promedio nacional en las 3 áreas evaluadas. Esto termina con una racha ascendente que tenía Colombia desde que inició a hacer las pruebas y echa por tierra todas las iniciativas que buscan mejorar la educación en la región, como la implementación de escuelas a tiempo completo, o el uso de metodología pedagógica innovadora, etcétera. ¿Y quiénes lideran este ranking? Pues los de siempre, Singapur, Japón y Estonia, ninguna sorpresa. Estos países nos llevan años de ventaja, tanto en planes bien estructurados, capacitación docente, modelos educativos, masificación, claras condiciones del aula, asesorías y un etcétera. Un tema del que poco se habla, pero es fundamental para comprender por qué estos países están tan evolucionados, y es el uso de la tecnología en las aulas. Por lo pronto, primero preguntemos a diferentes alumnos, tanto de instituciones públicas como privadas, si creen que es suficiente la inversión que sus colegios realizan, si creen que es suficiente la inversión que hace el colegio en la institución sobre tecnologías. Mi nombre es Sherik Paola Maestre Guillén, curso 11 grado en un colegio del sector oficial. 1. No utilizan frecuentemente estas herramientas en el aula, solo cuando ellos crean que sea necesario. 2. No invierten lo suficiente, ya que las herramientas que se encuentran en la escuela son escasos y hay momentos en que tenemos que turnarnos con otros estudiantes. 3. No, algunas de estas están dañadas, como otras veces no están a disposición de los estudiantes. Hola, mi nombre es Nayarit Willes Patiño y pertenezco a una institución privada del municipio de Maicao. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, considero que los profesores en mi aula de clase están utilizando la tecnología frecuentemente y cada día más, porque su asignatura se los permite. Aunque hay asignaturas que no se prestan tanto para la utilización de la tecnología, los profesores siempre están tratando de incluirlas, ya que son conscientes de que siendo jóvenes nacidos en esta generación se nos es mucho más fácil aprender con la tecnología, pues nos facilita muchas acciones. Totalmente, creo que mi colegio está invirtiendo lo suficiente en tecnología, pues a lo largo de los años he podido ver cómo se ha ido actualizando, ya que es consciente de que esta es una herramienta fundamental para desarrollar las clases de una manera didáctica y que los jóvenes, como lo somos nosotros, podamos seguir aprendiendo con la herramienta más grande que tenemos hoy en día, que es la tecnología. Entonces sí considero que está invirtiendo lo suficiente en tecnología y nunca ha estado reacio a no hacerlo,
Por el contrario, siempre se está preguntando cómo puede mejorar y cómo puede incluir la tecnología cada día más. Para terminar con la tercera pregunta, considero que los profesores sí están aprovechando todas las herramientas tecnológicas que tenemos, ya que en su mayoría tengo profesores jóvenes y si no, están prestos a la actualización de esta, ya que les sienta muy bien aprovechar todas las herramientas tecnológicas existentes que brinda el colegio, de una manera muy grata donde todos los alumnos puedan aprender de una forma distinta. Buenas tardes, mi nombre es Miguel, soy un estudiante de una institución pública de Maicao. Bien, Miguel, primera pregunta. ¿Considera que la inversión en tecnología que hace el colegio es suficiente para las clases o hace falta? Pues para mí, desde mi punto de vista, creo que hace falta bastante el tema de la inversión, porque en realidad no estamos con las condiciones de una sala informática, hace falta una sala informática de la institución. Contamos con los computadores, pero son computadores los cuales hay que hacer el mantenimiento, no están en funcionamiento. Y las pocas herramientas que hay, los profesores las aprovechan o no las aprovechan. ¿Considera que hace falta capacitación a los docentes? En realidad no, porque en realidad pues con las pocas, pues por así decir, trabajamos con las poquitas herramientas que tenemos. O sea, es como que dice el adagio que dice que trabajamos con las manos. O sea, trabajamos con lo que tengamos. Y pues lo que tengamos hay que aprovecharlo bastante. Y entonces pues lo que cobramos, pues como que acapar nuestras necesidades. O sea, ¿considera que hace falta mucho? En realidad sí. ¿Crees que el colegio invierte lo suficiente en tecnología para el aula? No, la verdad que no. Están muy atrasados en eso, pues viendo que prohíben los celulares y lo único que utilizan es Kahoot y cosas así. Simplemente no hacen muchas actividades con tecnología, sino que utilizan libros y libre, información de libros y todo eso. O sea, ¿consideras tú que los profesores están quedándose obsoletos con el uso de la tecnología en las aulas? Un poco, hay algunos que lo utilizan más que otros, pero la mayoría se limitan a utilizar solo el libro y no es mandarnos a consultar o investigar por medio de la tecnología. Entonces, ¿considera fundamental el uso de tecnología en el aula? ¿Y te ayuda? ¿En qué te ayuda? O sea, ¿cómo qué quisieras tú que el colegio implementara? Pues la tecnología hoy en día pues está agarrando un auge y es lo del futuro. Entonces, si es lo del futuro, deberían estar deberían estar invirtiendo a los estudiantes a conocer más y aprender más y a buscar otras nuevas formas de aprendizaje en vez de las que siempre han existido, para poder sacarles de lo que siempre ha sido del modelo de siempre y lo que a los estudiantes les parezca más divertido y para aprender más. Escuchando a los diversos alumnos, creo que queda claro que los colegios privados invierten mucho más en tecnología en los colegios públicos. Se nota claramente como en los privados, por ejemplo, cosas como un videobeam o un televisor, pues son parte esencial y fundamental de las aulas. Claro, esto no ocurre en todos los privados de la misma manera ni al mismo nivel. No obstante, viendo que entrevisté de los colegios privados más, digamos que más populares de mi municipio, de Maicao, pues como se dan cuenta es algo bastante común ver en aulas de clase videobeam y profesores que utilizan estas herramientas. No obstante, en los públicos esto no pasa. De hecho, conseguir un videobeam en un colegio público, en los principales quizás sí, pero en los periféricos se vuelve más complicado y ni hablemos de sala informática dotadas con computadores suficientes para todos los estudiantes. Resulta entonces complicado que los colegios públicos, a partir de tecnología, siquiera igualen a los privados. Esto genera un problema. Recordemos que en Colombia hay un abismo de calidad educativa entre colegios privados y públicos. Y este abismo pasa no solamente por cuestiones sencillas, y esto pasa no solamente por cuestiones de... Y la explicación a esto no va encaminada por la calidad de los docentes. Pues, por ejemplo, muchos profesores de colegios públicos primero fueron profesores de colegios privados, sino por las herramientas que se les brindan a esto. No es lo mismo enseñar historia con libro de texto como hace 40 años que viendo un video de YouTube. Si la cantidad de cosas como canales si la cantidad de recursos digitales, por ejemplo YouTube, es abismal. Solo es ver videos de memoria de PES,
de canales como Pero Eso Es Otra Historia, donde te muestra la historia de manera muy entretenida, divertida y permite que el profesor explore diversos temas y que amplíe el conocimiento del estudiante de manera más atractiva. El conocimiento llega de manera más atractiva. Esa es una de las ventajas de la tecnología. Ahora traeremos a nuestro panel de expertos para que nos respondan las preguntas. ¿Consideran que la ventaja de tecnología en el ámbito escolar es un factor determinante a la hora de explicar el abismo de resultados entre los colegios privados y públicos? Tenemos con nosotros al escritor y docente Julio César Guzmán, el cual nos responderá a esto. Él labora en una institución pública. Julio, coméntame, ¿consideras que este factor es determinante? ¿La tecnología es suficiente para mejorar la educación? ¿Siente que haya deficiencia en el uso de tecnología en los colegios de nuestra región? Primera pregunta, ¿sienten que haya deficiencias en el uso de las tecnologías en los colegios de nuestra región? Yo pienso que sí hay deficiencias. Ahora bien, si bien es cierto que se ha masificado mucho el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la escuela como tal tiende a no utilizar este tipo de tecnologías y hay un rezago en cuanto a los métodos de enseñanza tradicionales y esos métodos pues obviamente se siguen usando con mucha profusión, incluso por los docentes más nuevos. O sea, no hay una articulación entre ese tipo de tecnologías y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con respecto a eso, yo considero que sí hay una deficiencia. Ahora bien, hay algunos casos puntuales, por ejemplo, más que todo en el sector rural, donde quizás existe sí una barrera física para el uso de esa tecnología. O sea, no hay, de pronto no se cuentan con dispositivos, no se cuenta con conexión, pero son casos como muy puntuales. Pero en la mayoría de las escuelas, e incluso los propios estudiantes tienen su conectividad, tanto en la escuela como en su casa. Entonces, la deficiencia no está en el poder accesar ese tipo de tecnología, sino que la deficiencia está en que esa tecnología no está articulada con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, yo considero que la tecnología no es suficiente como tal, porque se requiere una orientación de los contenidos que se van a ver, de los temas. Es muy enriquecedor tener el punto de vista de otra persona y eso de alguna manera nos ayuda a construir sociedad. Eso ya tiene más que ver con algo que en educación recibe el nombre de currículo oculto. Entonces, obviamente una persona va a un claustro académico, un colegio en este caso, para adquirir ciertos conocimientos, ciertos saberes técnicos, científicos, pero también va precisamente a relacionarse con otras personas, a cohesionarse con otras personas, a mirar a través de otras perspectivas. Entonces eso también hace parte de la educación y es algo también muy enriquecedor. Ahora bien, el uso de las tecnologías, si bien es cierto y es innegable, ha permitido una democratización de la información, lo cual es significativamente muy bueno. Yo pienso que de por sí sola no es suficiente para mejorar la educación. Ahora bien, hay personas que están suficientemente automotivadas y para esa clase de personas sí puede ser una herramienta muy muy importante
muy significativa el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero, o sea, por ejemplo, para la gente que tiene la suficiente disciplina para ser autodidacta, por ejemplo, es muy factible de que alcance cierta solvencia en temas muy específicos. Entonces, por ejemplo, por citar un ejemplo, entonces si alguien quiere aprender francés por su cuenta, puede llegar a tener un muy buen nivel de francés utilizando plataformas que le enseñen a hablar este idioma. Entonces, en ese sentido, se traza un objetivo, la persona, o perfila lo que quiera hacer, y obviamente este tipo de tecnología pues es una herramienta pues invaluable para esa persona, pero solamente considero que es aplicable primero a saberes específicos, o sea, la persona teniendo un objetivo claro de lo que quiera aprender. Y segundo, como lo mencioné, esa persona pues debe estar muy automotivada y debe tener una gran disciplina, que de alguna manera, por lo general, por lo menos en el contexto de la disciplina, se forma la disciplina en su gran medida o en su gran mayoría a través de la interacción con otras personas. Entonces, la tecnología, si bien es innegable de que es una herramienta muy importante, la tecnología por sí sola, a mi criterio, no constituye pues algo imprescindible para mejorar la educación. Y ahora tenemos al poeta, abogado y poeta Mohamed Flores Tovar. Ok, con respecto a la primera pregunta, si bien podría extenderme con respecto a la deficiencia de apoyo de la presencia de tecnología en los colegios del país, hay una mejor forma de responderlo, una forma muy corta. O sea, la respuesta corta es que sí. Y la forma de sustentarlo es por medio de la ejemplificación y de la manifestación de ciertas experiencias personales. Resulta que cuando yo cursé mi primaria, recuerdo muy claramente en quinto de primaria que dábamos la clase de informática, pero la clase de informática era completamente teórica. Hacíamos exposiciones, hacíamos tareas, dábamos clases en el salón, pero muy pocas veces utilizamos los computadores que había en la sala de informática. Por algún motivo que la verdad en esa época, por ser tan pequeño, nunca me cuestioné. No pudimos acceder adecuadamente a esos computadores que ya había en la sala de informática del colegio. O sea, existía el medio en ese momento, estamos hablando de 2011 más o menos. Existían las herramientas, pero no se estaban utilizando. En la actualidad, en el caso de mi sobrino, que casualmente estudia en el mismo colegio, resulta que ya el colegio no tiene las herramientas. Es decir, ya no existen, ya no hay los computadores para que los estudiantes puedan desarrollar sus clases de informática. Pero aún así dan clases de informática y los evalúan en el uso de computadores. O sea, es irónico, es contraintuitivo que te evalúen en el uso de una herramienta que no te enseñan directamente en el colegio a utilizar. O sea, entonces yo creo que eso es, por lo menos desde mi experiencia, argumento suficiente para decir que sí, que hay una enorme deficiencia en la utilización de tecnologías en los colegios de nuestra región. Con respecto a la última pregunta, la tercera pregunta, he de decir que no, la tecnología no es suficiente para mejorar la educación. Puede ser un gran paso en la mejoría de la educación, porque como ya mencioné o como ya ejemplifiqué con respecto a la primera pregunta,
hay estudiantes, hay colegios que ni siquiera tienen acceso a la tecnología, a ningún tipo de tecnología. Entonces ofrecérselos puede ser un enorme paso en busca de una mejoría de la educación. Sin embargo, no es suficiente, porque igual y hay colegios que tienen un acceso mediano a las herramientas tecnológicas, pero eso no implica que la educación en esos colegios sea mejor simplemente por ello. Esto de nuevo es como dije en la segunda pregunta, es un problema social, y como problema social es bastante amplio, complejo, requiere de soluciones a largo plazo, de soluciones bien pensadas, estructuradas, que se desarrollen de forma concienzuda. Es decir, no es el mejoramiento de la educación, no es tan sencillo. O sea, es una cuestión que debe trabajarse día a día, es una cuestión que debe plantearse a un par de décadas como mínimo. Entonces, la implementación de la tecnología no es suficiente, pero sí es un gran inicio. Es un excelente comienzo en búsqueda de ese mejoramiento de la educación, porque si bien el mejoramiento de todo ese conglomerado de elementos que conforman la educación, si bien todas estas cuestiones requieren un análisis, como ya dije, concienzudo y un trabajo arduo, mientras se hace ese trabajo, el acercar a los estudiantes a los individuos a que por su propia cuenta sean capaces de ir mejorando personalmente en los aspectos académicos o intelectuales que más les interesen, puede ser es un gran primer paso. Es un gran primer paso en un objetivo que al final, pues, por medio de políticas públicas, pues debe tratar de que ya no cobije solo a los individuos interesados en conseguir esta mejoría académica e intelectual, sino a todos los individuos que por derecho accedan al sistema educativo. Y para terminar, el poeta y promotor de lectura Vladimir Mercado. Bueno, a la luz de esto, entonces, podría decir, arrancando con lo último, es que se hace una aprehensión una aprehensión con una actitud, un conocimiento en gran parte superficial sobre la misma. Lo otro, los contenidos, creo que muchas veces no tienen esa amplitud y riqueza. Las fuentes de financiación para las salas tecnológicas, para el uso de tecnología, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de un teléfono, y en función de la labor educativa, productiva y también de aprovechamiento como herramienta, es muy escaso. Es muy escaso, más un elemento de distracción, de entretenimiento, porque así es lo que ellos han aprendido al comienzo. Sin embargo, también hay procesos en muy baja escala para el tema de aprovechamiento de eso, y los estudiantes que logran tener una mejor orientación en esto las aprovechan mejor. Si hay una deficiencia en cuanto a lo logístico, que abruma a veces, y también las posibilidades de que esto se pueda superar, pues ya sabemos lo que sucedió y ha venido sucediendo con el tema de la tecnología a la hora de hacer inversión pública. Tenemos con nosotros a la estudiante de licenciatura en lenguas de la Universidad de Magdalena, Sharihan Manga. Sharihan, cuéntame, ¿qué hace tu universidad? ¿Tu universidad te capacita para usar la tecnología en el aula? Mi nombre es Sharihan Manga Miranda, estudio en la Universidad del Magdalena. Mis profesores siempre utilizan las TICs cuando están en el aula. Por ejemplo, cuando se emplea el uso de los celulares o de computadores para poder ingresar a las plataformas digitales que te brinda la universidad.
el uso del video BIM para las explicaciones en clases presenciales, y en caso de las clases virtuales nos permiten hacer encuentros por plataformas como Microsoft Teams. Honestamente, creo que la universidad invierte lo suficiente en tecnología para que nosotros los estudiantes tengamos las herramientas necesarias a la hora de realizar nuestras actividades académicas. Además que facilita aparatos tecnológicos para aquellos estudiantes que no cuenten con recursos económicos. Por ejemplo, la Universidad del Magdalena nos brinda los diferentes computadores y portátiles que se encuentran en la biblioteca. Aparte de esto, podemos acceder al Wi-Fi gratuito de la universidad, y la mayoría de las aulas cuentan con video BIM, entre otras oportunidades que te ofrece la universidad. Siento que estas son herramientas que muchos estudiantes y docentes aprovechamos al momento de facilitar las explicaciones en el aula y la realización de las actividades de manera eficiente. Podría decir que Unimac me está capacitando lo suficientemente bien, ya que me permite realizar diferentes cursos gratuitos sobre el uso de las plataformas digitales, lo que me parece algo muy interesante, ya que considero que saber cómo manejar la tecnología es fundamental en los docentes en la actualidad. Por otra parte, a los estudiantes de licenciatura desde el primer semestre se nos enseña la historia de la pedagogía para que vayamos ingresando al mundo de la docencia. Como pudimos observar, el asunto de las TIC en el aula en Colombia es un problema muy grave. De hecho, como que los colegios públicos no tienen aula suficiente, la falta de herramientas, profesores poco capacitados y, sobre todo, un poco de entendimiento de cómo estas pueden ayudar a mejorar las salones de clase. En ese sentido, es necesario que desde las mismas facultades de donde los estudiantes licenciados se vaya trabajando por el aprovechamiento de estas herramientas que están a la mano. Estamos en plena era de la información. La tecnología nos puede servir para poder avanzar y hacer una educación mucho más igualada. Una educación que permite un avance en la sociedad, pero se requiere que de las estructuras del Estado se haga un acople total, de manera que éste logre mejorar la educación que necesita Colombia, porque sin esto Colombia estará siempre estancado en este tipo de rankings. Y sobre todo dificultará un avance al futuro, porque el futuro del país depende de la educación. Si bien hay muchas otras variables, esta es una que tiene que ser central en las posibilidades para poder el avance. Estonia, por ejemplo, ha hecho muchos avances con respecto a la parte de la programación, ya que esto es asignatura esencial en los planes de aula de los colegios, pero no solamente como una materia vista en informática y ya, sino que es un plan estructural desde lo más pequeño hasta lo más grande para que salgan programadores. Otro ejemplo es Singapur, que a la falta de algunos programadores de Python en el año 2022, decidió hacer un trabajo desde la escuela, de manera que las empresas tecnológicas de Singapur tuvieran nuevos trabajadores disponibles a la mano para mejorar su economía. Entonces, como ven, no es una cosa baladí, sino que es algo importante para las dinámicas económicas de los países. Espero que haya sido de mucho agrado, espero hayan aprendido algo. Este fue el primer capítulo del podcast en clave mayor. Nos vemos la próxima semana con otro tema de la ciencia, sociedad y la cultura. Muchas gracias y pasen buena noche.